Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades de los viernes. Les agradecemos profundamente el hecho de haber aceptado la corrida del horario a las 13 horas. Ya les explicamos por qué razones ha sido. Y bueno, somos bastante los que estamos integrando el foro y tenemos el enorme placer desde Madrid de presentar al doctor Andrés Amado, que conocemos desde hace muchos años y que es un coordinador hospitalario del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es uno de los pioneros en la figura que ha revolucionado la procuración de órganos y por lo tanto los trasplantes en España, y que nos va a hablar sobre la viabilidad, los estudios de viabilidad de los órganos. En nombre de la cátedra y de nuestro programa, te agradecemos muchísimo que año a año nos acompañes y que esperemos que sean por muchos más. Así que adelante, tenés todo el auditorio para vos, Andrés. Muchísimas gracias, doctor Clemente Raimondi. Bueno, es un placer para mí, como todo, bueno, como el año pasado, poder estar en contacto con vosotros y un honor, ¿no? Que les he dado mucho las gracias también a la cátedra por pensar en mí, invitarme año tras año, para hablar de este tema que me resulta especialmente apasionante y que es un poco la historia de mi vida también, mi vida profesional. Pues yo empecé muy joven a dedicarme al trasplante renal y luego a la coordinación de trasplante, lo que me movió realmente a intentar conseguir más órganos era la necesidad que estaba viendo día a día de enfermos renales que necesitaban ser trasplantados para, bueno, aumentar la supervivencia vital y sobre todo para mejorar la calidad de su vida. Empecé muy joven en esto, en los años 80, y ya a principios de los 90 fui coordinador de trasplantes y ahí ya empezamos unos cuantos a diseñar lo que era el modelo español, que hablaban oído ustedes hablar mucho de él, y que solo consiste en una cosa muy sencilla, y es tener un coordinador de trasplantes, más que un coordinador, tener un departamento de coordinación de trasplantes en cada hospital que evalúe todas las personas que fallecen o que van a fallecer y que las seleccione en tanto en cuanto puedan ser donantes de órganos, o sea, tener órganos que puedan ser viables para ser trasplantados y aplicar entonces lo que se llama el proceso. Se identifican estos pacientes, se evalúan, se acercan a la familia y luego organiza la procuración. Esto es una actividad muy técnica, que se ha desarrollado técnicamente, pero relativamente moderna desde los años 90 y que no muchos países han puesto en marcha, ni siquiera europeos, en este proceso y tienen, obviamente, muchísimas menos tasas de donación que en España. En España no tiene más que ese secreto. Si en todos los hospitales de Argentina, por ejemplo, antes lo hablaba con el doctor Raimondi, hubiera un departamento de coordinación, aumentaba las tasas seguro, porque solo con la identificación ya se tienen muchísimas posibilidades de aumentar los donantes, a pesar de que haya más negativas familiares, etcétera, etcétera. Como voy a explicar ahora en un momentito, si logro compartir la pantalla. ¿La están viendo ya la pantalla compartida? Perfecto. Perfecta. Perfecto. Bueno, pues es lo que comentaba yo, ¿no? Aquí pongo tres columnas que pueden ser tres hospitales que atienden a una población de 1 millón de habitantes, ¿no? Y uno de ellos, en azul, tiene 33 donantes por millón, otro 20 y otro 12. ¿Y cuál es la diferencia entre los tres? Es la altura de la columna. Obviamente es que este hospital, el que más alta columna tiene más donantes porque identifica mucho más. Es decir, tiene ese departamento que les he dicho, que ha identificado 64 personas que han fallecido en el hospital, en este caso de muertes encefálicas en las UBIs. Ahora ya estamos mucho más allá en España, estamos identificando fuera de las UBIs y estamos identificando fuera de las UBIs para aplicar lo que nosotros llamamos
CIO, que es cuidado intensivo orientado a la donación. Es decir, tú identificas una persona que se limita el esfuerzo terapéutico en una planta, que no está conectado a un respirador, ves que puede ser un posible donante y hablas con la familia para llevarlo a hacer a la UBI, a hacerle una intubación, una respiración mecánica, solamente con la intención de donar. Y hay muchas personas que, por supuesto, dicen que sí, otras dirán que no. Pero ya hemos sacado la identificación fuera de la UBI. Bueno, esta diapositiva puede estar hecha dentro, aplicada a una UBI, a la muerte encefálica, como pueden ver, y el que más donantes tiene es el que más identifica, independientemente de que se pierdan donantes porque tengan contraindicaciones, porque se produzca la parada en amarillo antes de la donación, que ahora también es muy difícil, si tiene uno bien aplicada la donación en asistolia tipo 3, después de la limitación del esfuerzo terapéutico, es muy difícil que se pierda un donante, porque si no lo hace en muerte encefálica, lo hace en asistolia, o porque se niega a la familia, que en este caso pues ves que es un 18% de negativa, ¿no? Este hospital es más modesto, tiene los mismos porcentajes de pérdidas por contraindicaciones 25, paradas ante la donación 7%, 18% también de negativas, y sin embargo tiene solo 20 donantes por millón de población. Le falta la identificación, le falta ese departamento o la eficacia en ese departamento, que luego muchas veces unas coordinaciones son más eficaces que otros. Y veis aquí este otro que presume de que tiene muy pocas negativas, solo un 10% en verde. Y bueno, pues están muy orgullosos en este país de ser un país muy generoso y donar mucho y qué población más fantástica tenemos, pero solo tienen 12 donantes. Están muy mal, no han hecho, no han invertido donde debieran, que era en crear coordinaciones, en subir esta columna hacia arriba, como la primera, de la izquierda, en subirla en cuanto a identificación. Si la suben en cuanto a identificación, esas negativas serán maravillosas. No pasa nada porque aumenten del 10 al 18, aumentarán los donantes al final. Es una cosa que es la base de la procuración en un país. Tener departamentos, en todos los hospitales como se tienen departamentos de nefrología, de urgencias, de UBI, de coordinación de trasplantes, que hagan este trabajo de identificación, de valoración, de acercamiento a la familia y de organización de la procuración. Este es el modelo español, que obviamente en muchos países son reticentes a aplicarlo, o no lo saben, o no quieren, o algo les pasa, pero muchos en Europa. Tengo que decir, nosotros tenemos prácticamente 50, entre 45 y 50 donantes por millón de población, y Alemania tiene 14. Y Alemania es el país más potente de Europa, es el motor de la Unión Europea, y no lo consiguen aplicar, no les entra en la cabeza algo tan sencillo como esto. Y en la siguiente, a ver si logro pasar la siguiente diapositiva. Y se me ha atascado, no sé. Ah, sí, aquí está. Perfecto. No sé por qué no pasa la diapositiva. Siguiente, bueno, pasaré así. En la siguiente es otro diagrama solamente para explicarles que en estos dos hospitales obviamente identifican lo mismo, ¿no? Están identificando lo mismo, pero hay una gran diferencia, y es de lo que va a tratar la charla mía de hoy. En la parte roja, identifican lo mismo, pero no tienen ese conocimiento o no están bien profesionalizados en lo que es los criterios para la exclusión de los donantes, ¿de acuerdo? De los donantes por órganos, etcétera, etcétera, de sus viabilidades. No están preparados, no han hecho una especialización en ese área. Entonces, están descartando el 50%, cosa que no es muy aceptable cuando luego vamos a ver que en los donantes se les puede sacar de todo, estudiándolos intensamente, haciendo medicina simplemente, haciendo medicina, uno puede sacar muchísimos órganos viables de los donantes. Y en este hospital, pues necesitan, pues, a lo mejor charlas como esta o en este sentido, para bajar del 50 al 25, que les permitirá subir de 17 donantes por millón de población a 33. Creo que lo tenéis claro. Bueno, pues la verdad es que un donante en su conjunto, totalmente, hay muy pocas criterios de exclusión del donante de su conjunto. Puede ser todo lo transmisible y no tratable en el receptor, el cáncer, básicamente, y la sepsis con fracaso multiorgánico, quiere decir por gérmenes que no están controlados y que pueden hacer daño al receptor. El HIV antes era un tabú, incluso pues en algunos países como en Sudáfrica ya se pueden poner
de órganos de donantes VIH a órganos a receptores VIH, entre otras cosas porque las drogas que se tienen de antirretrovirales son fantásticas y te controlan muy bien las cargas virales de los virus, que esto también es un tabú que se está. O sea que hay poco, aunque luego en números sean muchos, pues de esas personas que fallecen por cáncer o por sepsis, fracaso multiorgánico, están excluidas como donantes en su conjunto. Ahora bien, cuando nos vamos ya por órganos, por ejemplo, vamos al riñón, solamente no será un donante renal aquel que tenga insuficiencia renal crónica, daño estructural. Vamos a dejar que la insuficiencia renal aguda, como vais a ver luego, no excluye la donación del riñón. Es decir, para ser un donante renal tendríamos que tener un donante que no tenga enfermedades transmisibles, no tratables en el receptor, y que tenga insuficiencia renal crónica con daño estructural, conocida, más bien, ¿no? Alguna poliquistosis con insuficiencia renal, conocido, o algo de este tipo. Pero, cuidado, esto no excluye que no sea donante de, por ejemplo, hígado o incluso de pulmón o de corazón. Un paciente que tenga insuficiencia renal, cuidado. Por eso digo que en esto hay que hacer medicina, porque los otros órganos están perfectamente funcionantes. Y aquellas contraindicaciones relativas que desde los años 80 venían diciéndose, bueno, pues que contraindicaba la donación renal. Yo me acuerdo que en los 80 poner un riñón por encima de 50 años era una especie de barbaridad, te criticaban mucho y bueno, tenía uno que soportar mucha tensión, que guay, mal, que tal, bueno, tal. Que a base de soportar tensión uno en su vida, la medicina pues puede ir avanzando. Es salirse un poco de los carriles, porque si no nos salimos un poco de los carriles nos quedamos siempre atrapados entre las raíles del tren, entre dos raíles. Entonces, la edad fue lo primero que empezamos a sacarnos, a salir de esa rigidez de los protocolos y la hipertensión, la diabetes, que estos han salido hace poco, no hace mucho, incluso a lo mejor en algunos países aún es que tiene hipertensión, es que tiene diabetes, y a mí qué me importa, y tiene una función renal normal. Y diré, pero por Dios, pues sí, sí, ahora lo vamos a ir viendo. No tiene por qué. Hay hipertensión y diabetes son riesgo de insuficiencia renal, pero hay muchas personas que la tienen y no tienen insuficiencia renal, por suerte. Son factores de riesgo, no es que creen insuficiencia renal per se, ¿no? Y la edad, por supuesto, que tampoco. El riñón se vuelve viejo, como se vuelve vieja la piel, pero funciona perfectamente la piel de una persona mayor, antes hablábamos con Roberto, que de una persona joven. Es más arrugada, es menos efectiva, pero usando bien ese riñón en personas más mayores, pues también da su utilidad. Por tanto, todas las contraindicaciones relativas han sido, eh, todas han sido pues oportunidades que hemos tenido para aumentar los donantes, como lo ven. Por ejemplo, la edad, pues ya hace muchísimos años que en España y en el mundo entero yo creo, pues que ya no hay límite de edad. Tenemos donantes hasta de 80 y 80 y tantos años. Ya en el 2000 nosotros en España nos poníamos donantes con mayores de 75 años de una manera o de otra, simple, doble, en fin, todo esto que os veréis. Y en España, por ejemplo, pues la edad media del donante es 61 años. Para tener una edad media de 61 años, como veis, aquí los donantes mayores de 60 años son aproximadamente el 50 y pico por ciento y el 30%, 28% mayores de 70 años. Es decir, que la edad ha pulverizado, o sea, la edad en donación se ha pulverizado y en este momento los donantes mayores son los más prevalentes en España, gracias a Dios. Es más natural morirse de mayor que de joven y hemos bajado mucho la donación de jóvenes porque también se ha actuado mucho con políticas de prevención de accidentes, tanto de tráfico como laborales, y entonces eso es natural. Es decir, hay un aumento de la edad del donante y porque ese donante, vamos a ver en la charla, que es un donante válido. No os quiero engañar, y esto es una diapositiva de un artículo muy antiguo de la UNOS, del registro, donde decía que efectivamente trasplantarse con un donante de joven, de 19 a 30 años, a los 10 años era más ventajoso, estaban funcionando el 45% de los riñones, frente a aquellos que se trasplantaban con un donante mayor de 60 años. Eso es de perogrullo, ¿no? Eso obviamente a todo el mundo se le puede ocurrir, pero es que este mismo artículo hace una reflexión donde decía que si nosotros ponemos los donantes mayores a receptores mayores, ¿de acuerdo? Usamos los donantes mayores a receptores mayores de 60 años y tenemos en cuenta que la muerte de la persona con riñón funcionante no lo consideramos como
pérdida del riñón, lógicamente ha llegado al final de su vida con su riñón funcionante, eso se llama que se censura la muerte con riñón funcionante en la jerga nuestra, de los trasplantólogos, de la medicina de trasplante, pues los resultados son mucho mejores si ponemos estos riñones a personas mayores que a personas jóvenes. Por tanto, ya aquí nos dio una primera clave. Este artículo a mí me tocó la fibra y digo, bueno, pues vamos a poner riñones mayores a receptores mayores, que hay muchos en diálisis, que además se les contraindica el trasplante porque son mayores simplemente, estamos hablando de los años 90 y podremos sacar mucha gente de diálisis mayor porque vamos a descartar estos donantes, ¿no? Y así fue, y luego salió pues también la posibilidad de biopsiar con el score famoso de Remucci, que a nosotros nos hizo un gran favor porque a base de tanto score y tanta histología y tanta complejidad, pues todo el mundo no quería riñones que tuvieran un score por encima de 4, de 5, de 6, con unas creatininas perfectamente normales. Y yo principalmente ahí lideré en mi hospital, pues la idea de que la biopsia era algo más, era relativo, pero lo que más importaba era el aspecto macroscópico del riñón, que no fue un riñón obviamente pequeño y claramente desestructurado, y su función renal, basada fundamentalmente en la creatinina y la creatinina relacionada con el sexo, el peso y la altura, de un coco, sin más. Entonces sí ayuda el score, porque en momentos determinados, en determinadas creatininas, si uno quiere poner el riñón a una persona mucho más joven que el donante, por ejemplo, imaginaos durante 75 años que uno se plantea ponérselo a una persona de 61, pues a lo mejor el score sí te sirve. 75 años, un score muy bajo, por ejemplo, de 0 a 3, pues bueno, aunque tenga 75, nos puede servir. O incluso dice, bueno, es que está necesitándolo mucho el riñón este señor y tal, pues podemos ponérselo doble si el score es de 3 a 6. Pero cuando tenemos un donante de su misma edad, es que no hay que hacer ni la biopsia. Simplemente la función renal y el aspecto macroscópico es suficiente para dar como válido ese riñón y con muchas probabilidades ese paciente morirá con riñón funcionante a los 5, 6, 7 años. La tasa de pérdida de esos riñones antes de que se muera el paciente es muy baja, como vamos a ver luego. ¿Veis? Esto es un ejemplo de lo que hacíamos nosotros al principio al final de los 90, al principio pues teníamos un poco de miedo aún, y entonces si tenía más de 75 años el donante, poníamos los dos riñones, pero es que estábamos hablando de receptores de 60 y pico. Pero cuando ya vimos todo esto, empezamos a dar entrada a receptores mucho más mayores y ya no hacía falta el doble trasplante. Claramente lo veis, ¿no? Porque era suficiente con un solo riñón para darle masa renal a ese paciente para que viviera los 4, 5, 6, 7 años más que le quedaban de vida. Por ejemplo, un receptor de 78 años y no hacía falta poner el doble trasplante. Estabas trasplantando demasiada masa renal, ¿no? Esta es nuestra famosa serie de donantes mayores en receptores mayores, extremadamente mayores ambos, fijaos que los receptores tenían 77 de media y los donantes 75, donde perfectamente que se veía que la supervivencia del injerto a los 5 años era el 75% y el paciente vivía prácticamente el 70%, estaban vivos a los 5 años. Y como veis aquí, la supervivencia a los 5 años pues superaba el 80 y pico por ciento, censurando la muerte, y morían a los 5 años pues el 40. Había un 60% de pacientes supervivientes. Cuidado, estamos hablando de una población de 77 años, que en nuestro registro, como veis aquí, si están en diálisis, a los 5 años apenas tienen un 20% de supervivencia. Es decir, conseguíamos un 40% más de supervivencia con esta política de trasplante. Lo veis aquí claro. Por tanto, ¿cuál es el manejo del donante de avanzada? Este es el secreto. Creatinina sérica normal y no nos compliquemos mucho la vida. Si nos la queremos complicar es porque con la biopsia, la glomerulosclerosis o otras alteraciones de la estructura tisular del riñón por el score de Remucci es porque necesitamos tener seguridad de que estructuralmente está muy bien porque se lo vamos a poner a un receptor mucho más joven. ¿De acuerdo? Bueno, la hipertensión y la diabetes es lo mismo, son factores de riesgo para desestructuración del riñón y se deben manejar igual que la edad. O sea, podríamos poner edad, hipertensión y diabetes, la misma historia. Función renal y se acabó. Lo mismo lo veis aquí, función renal, y si hay que hacer una biopsia se hace, el score de Remucci, pero vamos, porque es un hipertenso, un diabético. Es más, la mayoría de estos donantes mayores son hipertensos y diabéticos, ¿de acuerdo? Porque esos son los factores de riesgo que han atacado a sus vasos, se ha hecho aterosclerosis y le ha producido o el ictus isquémico con el edema cerebral y muerte encefálica o el ictus hemorrágico por una cosa o por la otra. Sin embargo, con una creatinina, la mayor parte de ellos con 70, 80 años, de 0,7, 0,8, 1 si son varones y muy grandes, etcétera, etcétera. Y luego
haces la extracción renal, los riñones tienen buen aspecto, se ponen y van divinamente. Donantes con serología, pues también ha sido controvertido. Nosotros también fuimos pioneros en utilizar virus C en virus C y virus B en virus B, y todo esto con las nuevas drogas antivirales, pues bueno, pues la verdad que ha sido una pequeña maravilla. Todos aquellos se han curado, la mayoría que han podido sobrevivir a estos virus, y ahora pues tenemos esa política de aceptar ya donantes con carga viral de virus C positiva en receptores que no han tenido ni contacto con el virus C. ¿Y qué hacemos? Porque damos ya los antivirales de acción directa un poquito antes de la cirugía, o sea, unas 6 o 7 horas antes, y los vamos siguiendo ya con antivirales de acción directa, y prácticamente en la experiencia que hay en España, ninguno positiviza el virus C. O sea, que fijaos que esto no va a ser una contraindicación para la donación. Y en los virus B pasa un tanto lo mismo. Cuando trasplantábamos donantes positivos a receptores positivos, la evolución del hígado y de la función renal era exactamente igual que cuando tratábamos donantes negativos a receptores positivos. Es decir, que el virus B sobre virus B no ejercía ningún problema. Y ahora además con el entecavir y todos los antivirales para el virus B tenemos mucho mejor control de estas circunstancias. ¿Fracaso anal agudo? Pues muchísimos donantes. Se han desechado donantes a lo largo de mi historia de coordinador del año 90 con Catrinas altas en el contexto de inestabilidad hemodinámica en la UBI, pero no te quiero decir cuántos. Y eso realmente pues no está justificado. Ahora ha habido un metaanálisis donde incluyen también este trabajo nuestro sobre la evolución de los riñones que se han trasplantado cuando el donante pues tenía un fracaso anal agudo. Veis aquí que la media de nuestra serie de donantes con fracaso anal agudo, la que tiene 2,7, pero había hasta algunos que tenían hasta 4,7, y se comparó con una serie de trasplantados con donantes con una creatinina perfecta, ¿no? Pues al final no había diferencia en la supervivencia del injerto, la del paciente, ni siquiera la creatinina. Es decir, el proceso de fracaso anal agudo, bien sea funcional o incluso algo estructural, en algún momento el fracaso anal agudo por trastorno hemodinámico se convierte en estructural, hay una necrosis tubular que se puede recuperar perfectamente en el receptor. Eso también lo aprendimos muy pronto en nuestro grupo. Y las isquemias calientes prolongadas me refiero a la donación más brutal que hay, que es la de parada cardíaca inesperada, la de la calle, la de que se intenta reanimar al paciente, no se consigue a los 30 minutos, en vez de dejar la reanimación y darlo por fallecido, se sigue dando masaje cardíaco para que haya un poquito de perfusión en los órganos, se traslada al hospital, se mete en una ECMO. Fijaos el sufrimiento de esos órganos, isquémicos de esos órganos. Pues bien, hemos logrado, se logra, en buenos programas de este tipo logra trasplantar riñones y de muy buena calidad y a gente joven. Esos están con una necrosis tubular aguda extrema, ¿no? Entonces, nosotros pues conseguimos por este programa en este periodo unos 550 riñones, hubo que desechar 191, es decir, el 36% ya cuando los sacabas ya estaban amoratados, ya estaban pasados de isquemia, ya se veía macroscópicamente. Pero el resto, el 64, tenían buen aspecto, se trasplantaron con mucho éxito. Estos son los amoratados, los que ya llegábamos tarde. Bueno, pues se intentaba, ese 36% que no podíamos poner. Pues fijaos que es que había estado perfundiéndose el organismo con masaje cardíaco externo, intubación y oxigenación, pero masaje cardíaco externo, que es una perfusión muy precaria, durante, bueno, pues hasta veces permitíamos eso hasta 150 minutos, de 2 horas y pico. Y conseguimos, a veces nos parecían los riñones ya pasados, que por supuesto no se utilizaban, pero los que se utilizaban, que fueron estos, pues la verdad es que fueron muy bien, como podéis ver aquí, que hicimos hasta 337 trasplantes en ese periodo, un periodo extraordinario donde muchas personas jóvenes se lograron trasplantar, y veis aquí los excelentes resultados comparando los de estos 237 de corazón parado a tipo 2, con altísima isquemia caliente, con los de muerte encefálica, que eran donantes en teoría ideales en cuanto al sufrimiento isquémico del riñón, y no había ninguna diferencia en la supervivencia del injerto censurada por muerte, como habitualmente se suele hacer. Y este es muy bonito también, nefropatías en fase de función renal normal, claro, nefropatías. Dice, oye, de una nefropatía, ¿cómo va a donar el riñón? Pues también, esto es medicina, hay que saber, bueno, pues, y tener mente abierta, ¿no? Este es un trabajo, es un caso clínico de una enfermedad muy curiosa que tenemos los nefrólogos, yo le llamo el síndrome nefrótico, podocitopatía, podemos llamarle. No me gusta llamarle lleno de cementerio focal porque eso es una barbaridad y lleva
a muchísimos errores. La llanosis segmentaria focal es algo muy inespecífico y es la vía final de muchísimas enfermedades, de la hiperfiltración, etcétera, etcétera. Pero esta es una enfermedad que empieza uno, pues los podocitos se desestructuran y empieza uno a perder proteínas por el riñón de forma desmesurada. Al principio, yo creo que es la misma enfermedad que los mínimos cambios, que se dan esteroides y se quita, pero en algunos ni esteroides ni nada y no hay manera y enseguida, en unos pocos meses o algún año, pues se entra en insuficiencia renal por esa pérdida tan masiva de proteínas. Entonces este era un chico que le dio un riñón a su hermana de 24 años, ¿no? La hermana de 24 años le dio el riñón a este chico que padecía esta enfermedad y veis en rojo cómo es una enfermedad además que se cree que se debe a un factor circulante sanguíneo. Entonces, en cuanto aparece un nuevo podocito sano, se lo carga. Pues eso pasó que en cuanto entró el riñón de su hermana, empezó el hombre a aumentar el filtrado, o sea, a funcionar su riñón, pero ese factor maligno le hizo que empezara a subir la proteinuria pues hasta 25 gramos, vamos, una cosa absolutamente inmanejable. Y veis aquí cómo enseguida esta proteinuria masiva, que creaba una hipoalbuminemia masiva y tal, bueno, que imposible que ese riñón fuera viable. Y entonces es que hay que tener imaginación. Bueno, es un riñón estupendo. Este en otro ambiente, en otro receptor, seguramente irá bien. Pues eso se hizo. De pronto, pues se le extrajo el riñón, que es un poco lo que necesitaba, porque estaba perdiendo las proteínas por todas partes, y se le puso a otro receptor. Parece que era un señor de 60 y pico años que lo aceptó, ¿de acuerdo? Sin nada más ponerlo, veis aquí como la proteinuria, como este otro no tenía el factor funcionante, cayó brutalmente y enseguida, a 3 o 4 o 5 días, empezó a subir el filtrado glomerular y fue aquí. Es decir, es una nefropatía que en circunstancias concretas se logra tener un donante, ¿no? Nosotros tenemos un caso, si no parecido, más o menos parecido, que, bueno, nadie quería este riñón, era una mujer con síndrome nefrótico, este es lo mismo, pero este era córtico sensible, de tal manera que se le dieron los esteroides y bajó la proteinuria de 10 gramos al día a 1 gramo al día, pero la mujer en el 10.º día pues, perdón, al 15 días de tratamiento tenía función renal normal, pero tuvo un ACVA isquémico e hizo una muerte encefálica. Una pena total. Y los riñones no los quería nadie en España. Porque no, hombre, ¿cómo tiene unos mínimos cambios? Tiene tal. Entonces digo, no, traerlos para acá. Y fue muy gracioso, fue un poco así. Y claro, esto no creas que no tiene cierta osadía, ¿no? Porque uno tiene que creer mucho en la medicina, en la fisiopatología, en saberse las enfermedades para pensar que va a hacer esto que no se ha hecho nunca y que va a ir bien. Pues bueno, pues la fe, la verdad es que mueve molinos y mueve de todo. Y efectivamente se trasplantaron los dos pacientes y veis cómo después de 3 o 4 o 5 días, pues fue bajando la creatinina, funcionaron los riñones y la proteinuria al principio, bueno, pues tuvo 2 o 3 gramos, pero al final se quedaron sin proteinuria al 6.º mes. Un poco, yo, si os vais a dedicar a esto, os aconsejo que estando siempre dentro de las normas que dictan los protocolos y los raíles, si en algún momento os parece que tenéis que saliros en algún momento para seguir avanzando y viendo que estas cosas son posibles, ¿no? El donante hepático, bueno, pues ha seguido un poquito algo parecido al riñón, ¿no? Aquel enfermo que tiene hepatopatía, una cirrosis, pues no sirve para el hígado, pero ya os digo, esto es un secreto también, que aún no está publicado, que los pacientes cirróticos tienen excelentes riñones para trasplantar. Y están sufriendo un ambiente de mucha vasoconstricción, están como un caballo que está muy sujeto, ¿no? Sabéis que la hepatopatía crónica y la cirrosis pues tiene una insuficiencia renal asociada por una vasoconstricción preglomerular y tal, y están ahí. Y una vez que los trasplantes se liberan del ambiente hepatópata, cirrótico, se desatan y son muy buenos riñones. Quiere decir que cuando tengáis un cirrótico que quiera donar, por favor, inmediatamente. Bueno, total, eran muy estrictos en los años 80 los criterios, que no podían tenerlo durante más de 45 años para coger el hígado, ni la droga vasoactiva más de 10. Bueno, todo esto se ha pulverizado. Ahora estamos en lo de siempre. Tumores, sepsis y hepatopatía, y se acabó. Y entonces, este es el aspecto normal. Los hepáticos les gusta mucho tocar el hígado, que tenga borde liso, que tengan todas estas cosas, ¿no? Y entonces hay que descartar básicamente cosas macroscópicas como lesiones malignas, hígado rugoso, que tenga una hepatopatía crónica, que también se hace una biopsia, y esteatosis, que no hay un porcentaje de esteatosis
muy alto, porque la esteatosis al fin y al cabo se sustituye el tejido de pues, hepatocitos por grasa, o sea que se pierde masa hepática. Es decir, si lo trasplantamos a un enfermo de hígado con mucha esteatosis, pues a lo mejor no va a ser funcionante porque se ha perdido mucha masa hepática, ¿no? Cantidad de hepatocitos con grasa, pues destruyen los otros hepatocitos y en el fondo se forma una insuficiente masa hepatocelular que no sé si va a ser suficiente. Por tanto, se pone un límite de un 30% para que un órgano pueda ser trasplantado. Y además, pues si es un 30%, pues que no trasplante usted la mitad, que te está trasplantando menos o no tenga mucha isquemia fría, porque también se van a destruir muchos hepatocitos. Cuando había hepatitis C, que el receptor no tenga hepatitis C, porque ya sabéis que cuando no estaban los antibióticos de acción directa, inmediatamente en un porcentaje muy alto se infectaba el nuevo hígado con la hepatitis C y tenías otra vez ese proceso larvado, lento, muchos y otros menos lento y menos larvado, y enseguida se reproducía la enfermedad, ahora ya no pasa, o que la edad del donante no sea mayor de 65 años. Estos son los criterios para poner esteatosis por hasta el 30%. Y la edad se pulverizó ya hace muchos años también, paralelamente al riñón. O sea, se aceptan hígados de 65 a 70. Y además es un órgano que se afecta mucho menos por la edad que el riñón. Es decir, que son estupendos muchos hígados de esas edades, ¿no? Y bueno, pues hay una serie que, fijaos que este es del año 99, de nuestro grupo, que hizo ya una primera publicación de hígados octogenarios que iban fenomenal. Y luego pues han habido muchas más series. Esto ya es algo que los grupos pues ni se lo plantean, ¿eh? La edad como límite para la donación hepática. Esto no hay ningún problema. Incluso veis aquí hígados de 100 y pico años que están funcionando aún. Esos, aquellos enfermos que reciben sus hígados mayores en los años 90, pues muchos de ellos, ya 4 de ellos tienen ya hígados, ellos teniendo a lo mejor 65 o 70 años, tienen hígados de 100 y pico años. ¿De acuerdo? Es una anécdota, pero es para que veáis que no hay ningún problema, ¿no? Estos hígados, pues cuando uno tiene prisa, pues tira de ellos y ya está. Para receptores añosos, muchas veces, para gente que tiene un medio muy alto o que tiene un hepatocarcinoma que con riesgo de metástasis y que hay que trasplantarle cuanto antes para quitar esa masa tumoral. Y siempre se aconseja, como dije antes, que la esteatosis sea baja. O sea, que coge un hígado de un señor de 80 años, se hace una biopsia, esteatosis de 25%, menos del 20%, adelante. Y además lo vamos a hacer a programar todo para hacer la extracción para que la isquemia fría no pase de 5, 6, 7 horas. Pues ese tipo de cosas son importantes a la hora de matizar esto. Y por supuesto también se aceptan, curiosamente, fijaos, hígados que tienen son estructuralmente normales, que eso pasa a veces, y tienen carga viral positiva para el virus C. En la parte hepática, ves aquí, virus C positivo con carga viral positiva, se les trata con antivirales de acción directa y son hígados perfectamente válidos. Qué maravilla, ¿no? Que pues sí, siempre habíamos visto que había gente que tenía virus T y que no tenía hepatopatía. Y entonces se ponían esos donantes virus T, esos hígados donantes virus T sin hepatopatía a receptores virus T positivos. Pero es que ahora se pueden poner hasta negativos porque con los antivirales de acción directa nos cargamos directamente el virus T y no hay ningún problema. Y también hemos logrado hacer, fijaos, con todo el estrés isquémico que tienen, en amarillo, todos los hígados que se han trasplantado en nuestro hospital de donantes con asistolia tipo 2. Vuelvo a repetir que la asistolia tipo 2 es aquella que una persona en la calle de pronto sube una parada cardíaca súbita y no se puede recuperar. Gracias a Dios, las emergencias hospitalarias recuperan muchas, pero las que no pueden recuperar, aquí en España, aquí en Madrid y tal, le siguen dando el masaje para que llegue al hospital. Fijaos el estrés isquémico, pues aunque se tienen que desechar el 70 porque ya no tienen un aspecto macroscópico suficientemente bueno, el 30% se han podido utilizar y la serie nuestra pues es bastante buena, con un 6% solo de retrasplante por fallo primario y una buena supervivencia que no difiere de la de donante en muerte encefálica a los 10 años. Y fijaos si tiene algún problemilla, y a veces en las estenosis de la vía biliar, porque justo el hígado ya sabéis que tiene una perfusión sobre todo venosa, pero la parte de la vía biliar es una perfusión, depende mucho de la parte arterial. Y ahí justo es donde más puede sufrir el estrés isquémico y crear zonas de isquemia que secundariamente hacen fibrosis y como consecuencia de esa fibrosis de las vías intra y extrahepáticas pueden hacer estenosis. Y a partir de ahí, pues eso sí es un problema que tienen más estos receptores, ¿no? Y el cardíaco no hemos avanzado mucho, la verdad no hemos avanzado mucho, porque por muchas razones, pero bueno, voy a explicar un poco porque siempre uno tiende a asegurarse
Una importante de ellas es que el tratamiento de insuficiencia cardíaca ha mejorado mucho, a lo mejor. Y una persona con una fracción de eyección de un 16, un 17% antes tenía una supervivencia de meses y ahora tiene una supervivencia de años, porque están todos los fármacos vasoactivos, diuréticos, los ARA2, en fin, una serie de fármacos y de manejos ahora que se tienen, los desfibriladores, todo eso, bueno, eso ha aumentado mucho la supervivencia de estos pacientes. Entonces, pues uno siempre quiere el mejor corazón para que tenga mayor supervivencia aún de esa mayor supervivencia que se tiene con el tratamiento médico, ¿no? Por tanto, poco pasamos, ya estamos siempre atascados aquí entre 40 y 45 años, que no haya factores de riesgo de enfermedad coronaria, como la hipertensión, diabetes, el tabaco, parada cardíaca previa, dopamina, etcétera, etcétera. Pero básicamente, podríamos aumentar la edad, no obviar la parada cardíaca y obviar también la presencia de drogas vasoactivas si dispusiéramos en todos los sitios, si tuviéramos a nuestra disposición un ecocardio que nos va a descartar pacientes o sea, donantes con fracción de eyección baja porque han sufrido una parada o porque están con drogas vasoactivas altas. Y es más, si hay gente que ha tenido una parada, a veces es importante esperar un poquito porque igual en unas horas se recupera esa fracción de eyección. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues sería tan sencillo como hacer una coronariografía, que ahora se hacen de manera muy sencilla, con acceso radial a través de la mano y se hacen enseguida. Y cada día en España están aumentando más los donantes mayores con factores de riesgo, porque se les hace esa coronariografía, no hay ningún problema. En hacerla se hace rápidamente y podemos tener ese dato. Entonces, un donante de 55 años que tiene un árbol coronario normal, tiene una fracción de eyección normal, perfectamente puede ser un donante. Por esa vía se va aumentando el pool de donantes cardíacos. Bueno, ya en este trabajo, que es del 99, también daba una idea de, bueno, pues si usted tiene dudas de que tenga enfermedad coronaria o no, pues trasplante usted el corazón y después de trasplantado hágale la coronariografía. Y es lo que hacía en este trabajo y comparaba los resultados de donantes menores de 63 con mayores de 63 años y veis que edad media del donante tenía cardíaco de 65 años, la edad del receptor era más o menos similar, un poco más alta en la que recibía donantes más mayores y la supervivencia similar. Y eso sí, tenía que hacer más angioplastias en las coronarios después del trasplante en los donantes mayores que los donantes jóvenes. Es otra manera también de abordar el problema. En cuanto al páncreas, eso sí, el páncreas es un órgano muy delicado y obviamente aunque se hacen muchos esfuerzos por aumentar la edad del donante, no se consigue porque pueden ser catastróficas las consecuencias con páncreas no funcionantes, hepatitis, digo, pancreatitis post-trasplante que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Veis aquí que en España, antes os enseñé una diapositiva, cuál era la media de edad de los donantes en España, era 60 y pico, 60, 61 años. Fijaos la media edad de los donantes pancreáticos, 35, 38 años. Aquí nota la clara realidad que los equipos quieren donantes jóvenes para este tipo de trasplante. Por supuesto, no tienen que ser alcohólicos, ni tener antecedentes personales ni familiares de diabetes, y el páncreas pues tiene que tener un buen aspecto, es un punto clave. Bueno, vamos a aceptar este páncreas, que tiene tal, que es un poco dudoso, que tiene 46 años. Lo vas a ver y no tiene que estar edematoso, ni tener hemorragias. En la superficie no tiene que haber hematomas peripancreáticos, ni desgarros capsulares, ni aterosclerosis severa en los vasos que lo irrigan. Entonces, si es así, pues entonces se pasa al trasplante de páncreas. Y el último órgano que se ha unido al club de los mayores es el pulmón. Y hay muchas publicaciones donde se hablan de donantes mayores de 80 años que tampoco tienen problema. Lo único que tiene que tener el pulmón es una estructura normal, que eso se puede ver incluso simplemente en la placa de tórax, y tenga la edad que tenga, una función normal que se mide simple y llanamente viendo que la PO2 es mayor de 300, una vez que lo pone en el respirador 1 con una FiO2 de 1 y una PIB de 5 durante 5 minutos. Y en ese momento si tiene más de 300 es un pulmón funcionalmente perfecto que se puede trasplantar. Se tiene que asegurar que no ha habido aspiración y se hacen muchas veces ya fibrobroncoscopias, que no hay evidencia de secreciones purulentas, no hay historia previa de neoplasias, obviamente, no hay historia de tabaco, ya esto es muy relativo, hay gente ya que está donando con una cierta historia de tabaco y por supuesto si hay contusiones o traumas en alguno de los dos pulmones, ese no se puede donar, pero el contralateral sí se puede donar. Y con esto yo he acabado la charla y quería ilustraros, si tenemos unos minutos más,
pues con algunos casos interesantes, que son un poco especiales, ¿no? Mira, por ejemplo, esta es una paciente de 37 años que era de origen mexicano y que tenía un Wegener, una vasculitis, una poliangitis granulomatosa desde 2012 y, bueno, tenía enfermedad sistémica con artritis, epiescleritis, afectación de la vía aérea superior sobre todo y había perforado el tabique nasal, la base del cráneo también tenía granulomas con alteraciones, estenosis subglótica y tenía una traqueostomía. La verdad es que no, todo eso le había causado, todos estos problemas, tenía una traqueostomía, además tenía un panhipopituitarismo por necrosis secundaria los granulomas. Se le dio muchísima inmunosupresión para controlar todos estos brotes, ¿no? Con esteroides, ciclofosfamida, micofenólico, azatioprina, rituximab, abatacept. Actualmente estaba en fase de mantenimiento con esteroides y estaba muy cusin. Fijaos en lo que os he presentado, ¿de acuerdo? Y además, desde el punto de vista infeccioso, había tenido una meningitis tuberculosa, consecuencia de todo su base de inmunosupresores que había tenido, que se le había tratado de forma adecuada. Y también desarrolla una fístula del líquido cefalorraquídeo con una meningitis por coli y ble y un estafilococo aureus. Era hipertensa, por supuesto, y tenía una diabetes esteroidea. Y estaba con insulina y amlodipina. Esa es su situación basal y la desgracia que tiene es que se va a... Tenía una cánula de traqueostomía, se la quita para lavarla y luego no se la logra poner y hace, bueno, pues se ahoga y hace una parada cardiorrespiratoria secundaria a la hipoxia con una imposibilidad de recanulación mientras limpia, bueno, toda una tragedia que la reaniman, ahí va el servicio de emergencia hospitalaria, la reanima, sale el corazón adelante, pero con la desgracia de que sale ya con una anoxia cerebral que al final pues se queda con una muerte encefálica, es decir, una estocadia sin actividad y nos planteamos que si podía ser un paciente en muerte encefálica, ¿no? Con toda la historia que habéis oído, lo que le apetece a uno decir, bueno, no, porque, bueno, pues fíjate, enfermedad sistémica, todo eso, pero tenemos que hacer medicina y nos vamos a ir a ver cómo estaba la analítica, qué cosas tenía, ¿no? Entonces, tenía una pequeña anemia y fijaos este dato que pongo aquí, que tenía 0,7, con lo que yo os he hablado, y es un donante estupendo ya en este momento, ¿no? Proteinuria negativa, o sea, esto ya es algo que te tiene que excitar, decir, pero si tiene un Wegener, que el Wegener afecta al riñón, sí, pero no le ha afectado. Es que claro, claro que está descrito que afecta al riñón, pero no le afecta. No le afecta. Está claro que si tiene 0,7 de creatinina no le afecta al riñón. Por tanto, al menos del riñón puede ser donante y de algunos otros órganos pues también se podía plantear. El corazón se descartó porque tuvo una parada y los factores de riesgo. El páncreas, por supuesto, tampoco por la parada que tuvo. El hígado no fue apto porque eh, tenía una esteatosis de al menos el 30%, pero si no se hubiera puesto también, el intestino no fue válido, los tejidos no se sacaron, los pulmones no fueron aptos y los riñones fueron válidos los dos que se trasplantaron, hasta con isquemia fría de 24 horas. Y ambos riñones, como veis aquí, el injerto renal izquierdo como el derecho, funcionaron estupendamente, ¿no? Entonces, ningún miedo a que tenga ningún problema por su angeitis necrotizante, granulomatosa, porque bueno, esto ya no afectó al riñón y no le va a afectar. Además, los dos pacientes trasplantados, como ya saben, para mantener el órgano libre de rechazo tienen que estar también inmunosuprimidos. Ningún problema. Y este otro, fijaos, este es otro caso especialmente interesante o complejo, que las cosas hay que pensarlas mucho, verlas, reflexionarlas. De un chico de 29 años, pues la verdad es que se dio la mala vida y la mala vida se lo llevó. Era tabaco, adicto a drogas recreativas, marihuana, cocaína, etilista, es decir, alcohólico, y tuvo una gripe A y que se complicó con una neumonía necrotizante por estafilococo. Y bueno, pues se conectó a un respirador y entonces, ¿qué pasa? Que por barotraumas hizo neumotoras con colocación de tubo pleural, total, la evolución tanto catastrófica del pulmón, que no había manera de mantenerle con una insuficiencia respiratoria progresiva, que no iba a mantener una PO2 adecuada, y estaba en otro hospital, vino a nuestro hospital para ponerle una ECMO de transición, a ver si iba recuperando de la neumonía esta por estafilococo, neumonía necrotizante, y poder salvarle el pulmón y la vida, ¿no? Entonces tuvo muchas infecciones, Proteus, Pseudomonas, secreciones
con múltiples gérmenes, multitratado con antibióticos, porque algunas de las bacterias eran multiresistentes. Y el 21 día de evolución, pues una hemoptisis masiva a través del tubo endotraqueal, asociada a hipotensión, caída de la saturación, la ECMO no iba, y entonces se decidió, lo hablando antes con Roberto, se decidió limitar el esfuerzo, porque ya no tenía mucho sentido. Se habló con la familia, que se iba a desconectar todo, porque ya habíamos llegado al punto final, y la familia quiso donar. Y era una donación no en muerte encefálica, sino en asistolia tipo 3. Le complicaba que estas se hacen, se limita el esfuerzo cuando se para el corazón. La ley española dice que se está todo el mundo quieto 5 minutos, con corazón parado. En ese momento se certifica la muerte por parada cardíaca y entra la ECMO extra, que se coloca, una ECMO locurregional en el área abdominal, en este caso, para preservar riñones y hígado. Pero este donante vale con tanta infección, pues sí, porque estaban todas controladas con sus antibióticos. Estos antibióticos los podemos reproducir luego también en tratamiento precoz en el receptor, etcétera, etcétera. Y vamos a lo que vamos. A lo que antes os comentaba, tiene una creatinina de 0,4, un chico de 27 años, un riñón extraordinario. No podemos descartarlo. Y tienen incluso unas transaminasas buenas. También podríamos mirar el hígado, ¿de acuerdo? Entonces fue donante de la sistolia tipo 3 y se plantearon los dos riñones, y el hígado se descartó porque durante el tiempo de la ECMO, estuvo como una hora en ECMO, ya una vez parado y tal, subió las transaminasas, y eso es un criterio que usa nuestro grupo para descartar hígados en asistolia. Pero los dos riñones fueron perfectamente funcionantes en estos dos receptores que os pongo yo. Yo creo que con esto, dos casos, hay algunos casos más, pero son de mayores. Bueno, que de este, por ejemplo, veis muy deprisa, de un varón de 81 años con 70 kilos y 170 de peso, y que se está tratado con dioxina y Plavix, y lo que tiene es un traumatismo, ¿de acuerdo? Y entonces el traumatismo hace una hemorragia cerebral, y a pesar de tener 81 años, pues fijaos qué creatinina tiene, y es varón, pues es un donante extraordinario, ¿no? Y yo sé que en la ecografía tenía unos quistes en los riñones sin importancia, y tenía muy poca glomerulosclerosis. Este se le hizo glomerulosclerosis, era de la época que poníamos dos riñones. Fíjate, lo hicimos mal, porque pusimos los dos riñones en una persona de 71. Este donante, con estas características, la biopsia hubiera servido perfectamente, a pesar de tener 80 y pico años, para dos receptores de mayores de 70 años, sin ningún problema. Le hubiera dado masa renal para el resto, para estar libre de diálisis el resto de su vida. Veis aquí cómo fue la creatinina perfectamente después del trasplante. Esta es una mujer de 83, otro caso, bueno, pues un poco más de factores de riesgo. Esta era hipertensa, aunque no tenía diabetes. También veis que tuvo una hemorragia cerebral espontánea, y la creatinina 0,8, perfectamente válida. Y aquí sí pusimos los dos riñones, tenían muy poca glomerulosclerosis. Uno se lo pusimos a una mujer de 72 años, que fue muy bien, lo veis aquí, y otro se lo pusimos a una mujer de 75, que fue también estupendamente, sin problema ninguno. Y este es otro caso ya extremo también, de una mujer de 54 años con una cirrosis biliar primaria, que se trasplantó, y en el 11 día de evolución pues hizo una muerte cefálica por una hemorragia cerebral espontánea. En ese momento pues tenía una creatinina de 2 miligramos de cilitro, pero las previas eran de 0,5 antes de hacer la insuficiencia hepatocelular que hizo. Y bueno, se trae un basal, eso que os decía, que los cirróticos, incluso aun teniendo insuficiencia renal prerenal por la hepatopatía asociada, por la nefropatía asociada a la hepatopatía avanzada, pues son riñones muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces estaba trasplantada el hígado, ¿no? Entonces los riñones podemos decir que no valen porque tienen insuficiencia renal. Esto no es verdad, porque la creatinina previa era normal. Todo se puede asociar, esto, un paracarcio al agudo, como os presenté antes, y el hígado tampoco, porque está trasplantado. Ninguna de las dos cosas son verdad. El hígado se retrasplantó, y los dos riñones también se trasplantaron, porque se consideraron que su insuficiencia renal era infuncional y reversible, y con reversibilidad, y la función del injerto hepático era normal, con lo cual se trasplantaron. Este es el aspecto que tenían los riñones, porque tenía una cirrosis biliar primaria, y la creatinina pretrasplante era de 45, y había teñido de bilirrubina todos los tegumentos, la piel, incluso el riñón, pero el riñón era estructuralmente normal y funcionó perfectamente, como lo veis aquí en uno y en otro receptor. Pues muchas gracias por vuestra atención, y estoy a vuestra disposición unos minutos, si queréis comentarme algo. Bueno, primero agradecerte esta impresionante presentación, que volvió a sorprendernos, sobre todo con todas las bases que estableciste en la primera parte,
la demostración en los casos clínicos que de hecho demuestran que descartamos mucho más de lo que deberíamos hacer. Que un poco es la tremenda experiencia que tienen ustedes en todo esto que les permiten hacer estas situaciones que finalmente resultan maravillosas, ¿no? En vez de descartar directamente el donante o descartar algunos órganos, ponerlos en receptores y que después funcionen perfectamente bien. En primer lugar, nuevamente felicitarte y daremos, está el doctor Rubén Schiavelli con nosotros, que es el Hola, Rubén. director, el director de la División de Nefrología y Trasplante del Hospital Argerich, que seguramente alguna reflexión al respecto después nos va a hacer. En primera instancia, le damos el lugar a los alumnos a ver qué les ha parecido y si tienen alguna pregunta para realizar al doctor Andrés Amado. Amado, has llegado a los 38 alumnos, ¿viste? Bueno, me Adelante, alegro chico. mucho. 40. Hola, buenas tardes. Bueno, no, Buenas tardes. muy buena la presentación y mi duda es, ¿qué tan frecuente es el doble trasplante renal en España? Si, digamos, se Ah, cumplen los ahora criterios. es anecdótico ahora, porque como te dije, esto ha sido una interrelación, es decir, el primero aceptar donantes mayores y luego ver que esos donantes mayores podían ser perfectamente válidos para receptores mayores que no se incluían en listas de espera. Entonces, en este momento se está incluyendo muchísimos pacientes en lista de espera, muchos que tienen más de 75 y de 80 años, que están en diálisis, que están bien, y se utilizan esos riñones en single, o sea, en simple, en trasplante simple para dos de ellos. No hace falta poner el doble trasplante renal. Entonces es prácticamente anecdótico. Nosotros hemos dejado de hacerlo ya hace tiempo y a lo mejor en el 2019 hicimos un caso, anecdóticamente viene algún caso de alguno, pero cuando tenemos un donante de 83 y queremos ponérselo a uno de 62 porque es necesario, porque le corre prisa. Pero por esa razón, si vosotros no tenéis una lista de espera con receptores muy mayores, sí que tiene más sentido el doble trasplante de donante mayor a receptores más jóvenes. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Y en ese Es caso, una, solamente para saber si es posible, ¿el doble trasplante debería ser del mismo donante o podría ser un doble trasplante de distintos donantes? Siempre nos referimos al mismo donante. Es decir, tenemos una procuración de un donante, por ejemplo, de 80 años y tenemos los dos riñones ya procurados y preservados y tenemos que decidir si ponemos los dos o ponemos uno, porque ponemos la misma masa. En el fondo el riñón es doble porque se ha separado, pero es una unidad en cuanto a estructura que está en dos sitios. Es como si el hígado separara los dos lados, es lo mismo, ¿no? Entonces, se trata de, en el fondo, el concepto es poner la suficiente masa renal para que ese paciente que vas a trasplantar tú pueda estar el mayor tiempo del resto de su vida libre de diálisis. Por eso también tienes que tener muy en cuenta que no tiene ningún sentido poner riñones jóvenes a personas mayores, porque vas a perder años de funcionamiento de ese riñón, porque se van a morir antes de lo que ese riñón tendría su fin, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene sentido poner riñones mayores a jóvenes, porque el tiempo que tú vas a tener hasta que te fallen va a ser mucho menor que el riñón joven. Quiere decir que no vas a estar en la máxima, en ese concepto de trasplantar la suficiente masa renal para mantener libre de diálisis el máximo tiempo del resto de su vida. Perfecto, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de los alumnos?
Estamos un poco ajustados en el tiempo. Bueno, doctor Schiavelli. Hola, un gusto estar, Amado querido, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, te veo muy bien, te has reducido mucho, lo cual me alegra, y te veo hecho un chaval, con tu nuevo peso. Muchas gracias. Bueno, muy linda la charla, creo que tenemos que pelear siempre por aumentar esta posibilidad de aceptación de donantes, así que ha sido muy importante. Te quiero comentar dos cosas nada más y en tu experiencia. ¿Qué hacen con donantes con endocardititis bacteriana? Con tratamiento dirigido, con 48 horas dirigido, pero que tiene diagnóstico de endocarditis bacteriana. Pues en principio, si el diagnóstico es reciente, en general solemos descartar si no está mucho tiempo tratado y lo tenemos muy claro que eso está controlado, ¿no? Y en cualquier caso le haríamos también pues una biopsia para ver si hay alguna afectación de tipo algún implante en el riñón, que sería lo más peligroso, más que la consecuencia, digamos, autoinmune de las posibles infecciones por estos Exactamente. fenómenos. Totalmente de acuerdo, he descartado uno de un corazón que se está implantando y apareció la endocarditis, no implantaron el corazón y descarté los riñones, los biopsié y los dos tenían impacto séptico, así que Claro. es coincidente con lo que estás planteando. Y la otra es, bueno, vos sabés que estamos incorporando a la actividad de la máquina de perfusión en Argentina, entonces mi pregunta va dirigida a cuántos de estos donantes que vos hablaste, renales, le pondrías la máquina de perfusión. Nosotros es que, a ver, la máquina de perfusión quizá en Argentina tiene mucho sentido porque se van mucho las isquemias. Todos aquellos que van a pasar de 24, 30, 30 y tantas horas, tiene mucho sentido. Lo mejor, te lo digo, para que esto vaya bien, funcione bien, es reducir la isquemia al máximo, ¿no? Nosotros ahora también estamos ampliando muchísimo la edad del donante en la sistolia tipo 3. Y hay un gran secreto ahí, que si tú lo pones con tiempos de isquemia de 5, 6, 7 horas, salen poliurias, salen ya sin retraso en la función. Entonces yo no tengo experiencia en la máquina de perfusión. Obviamente los que la tienen aquí en Madrid, por ejemplo, que es el Ramón y Cajal, es Javier Burgos, que es el urólogo que se ha ocupado mucho de esto, él ve que no aumenta la supervivencia a largo plazo, ni del injerto ni del paciente, pero sí tiene unos retrasos mucho menores en la función del injerto, con lo cual baja mucho la hospitalización y él la sigue manteniendo incluso para evitar costes totales, es decir, que compensa lo que valen todos los fungibles de la máquina de preservación con lo que se ahorra en el tiempo de hospitalización. Eso es lo que dice él y más o menos también viene a decir eso la mayor parte de los trabajos. Bueno, gracias, siempre un gusto escucharte y estar compartiendo con la universidad, con Clemente y con Roberto. Un honor para mí, ya se lo he dicho antes a Clemente, que me invitéis y poder hablaros a tanta distancia. Bueno, gracias a los dos. Roberto. Sí, no, en honor. Hola Rubén, qué gusto tenerte hoy. Bueno, no, agradecerte, felicitarte de nuevo, Amado, siempre tan didáctico, tan pedagógico, y eso es muy importante para nuestros alumnos. En homenaje al tiempo, Clemente, ya han pasado las 2 de la tarde para liberarlo, Amado. Yo simplemente lo quiero saludar y despedir con un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Siempre agradecido por tu generosidad. Y te voy a escribir para que me mandes lo que hablamos respecto de adecuación terapéutica, de la legislación vuestra al respecto. Será un Así que placer bueno, les mando mandártelo. un abrazo grande a todos. Pues muy bien, te lo mandaré con gusto e incluso podemos intercambiar opiniones o dudas que podáis tener respecto a todo eso. Y ya os vuelvo a decir que es un placer, un gran honor y todo lo que queráis, el poder hablaros y transmitiros todo lo que yo pueda transmitir y que os pueda servir. Y como siempre, sois todos grandes amigos y maravillosos en Argentina, que voy de vez en cuando, venís a España, nos vemos y siempre nos saludamos con muchísimo cariño. Grandes amigos. Hasta pronto. Adiós a todos los Bueno, hasta alumnos. Y pronto y muchas gracias por muchísimas asistir a la gracias. clase. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, realmente impresionante. Creo que el donante trasplantado hepático, creo que fue una mujer que posteriormente falleció por un accidente cerebrovascular y el hígado fue reutilizado, fue en Puerta de Hierro y el cirujano que lo hizo y que lo reutilizó fue el profesor Moreno González. Y en ese momento estaba visitando el servicio el doctor Enrique Ortiz. Así que me dio, todos nos sorprendimos, es un caso que está publicado y que me dio mucho gusto verlo en su presentación. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo el viernes que viene, perdón, El miércoles que viene, con la presentación de la doctora Natalia Lausada en un tema importantísimo que es la lesión por isquemia y reperfusión y su prevención, que es común a todos los trasplantes. Así que muchísimas gracias por la asistencia, a pesar del cambio del horario, y hasta el miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego para todos. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.